el Señor les bendiga. Para hoy vamos a estar estudiando la lección número 12, que se titula La ética cristiana y la política. Nuestro texto áureo, que significa nuestro texto más valioso de la lección, dice así: pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Esto se encuentra en Romanos 13:7. Entonces, para tener un poquito de idea, vamos a hacer un poco de exégesis de ese texto, para saber lo que estaba pasando en ese momento, en esa ocasión. Y dice así: aquí el apóstol está tratando con nuestra respuesta actual a lo que son estas demandas del gobierno. No tenemos el derecho de retener los impuestos si el gobierno no los utiliza en la forma en que pensamos que debería. Los gobiernos están compuestos de hombres y mujeres falibles como nosotros, y no podemos insistir en que el gobierno maneje todo perfectamente. Por tanto, lo que Pablo escribió a estos romanos, que tenía el mismo problema que tenemos nosotros sobre los impuestos. Si debes impuestos, págalos. El punto que el apóstol está claramente haciendo es: no estés resentido con los poderes del gobierno. Todo esto está expuesto dentro del contexto de las palabras de Pablo en el capítulo 12, cuando dice: no os conforméis a este mundo. Romanos 12:2: no actuéis como hacen los demás sobre los impuestos. El mundo se queja y se irrita y gime cuando tiene que pagar impuestos. Tienes el derecho, por supuesto, como lo tiene todo el mundo, a protestar la injusticia y a corregir los abusos. No hay ninguna duda sobre esto. Pero no estés siempre quejándote sobre los impuestos que has de pagar. Esa era la problemática que existía en ese momento. Y nos movemos a la verdad práctica. ¿Qué es la verdad práctica? Es dirigir la acción de un sujeto. O sea, en este sentido, pues lo vamos a hacer a forma de que la Biblia dice. Vamos a dirigir la acción del sujeto a lo que la Biblia pues nos dice. Y la verdad práctica nos dice así: la política forma parte de la vida en la sociedad. Como cristiano, no vive aislado. Él debe tener conciencia política, siendo sal y luz en este mundo. Entonces tenemos la lectura diaria, que esas se las voy a dar pues para que ustedes las lean en la casa. Como por ejemplo el lunes tenemos Primera de Pedro 2:17, y debajo de eso pues hay un comentario que no es lo que dice el texto, pero es un comentario acerca del texto que le va a arrojar mucha luz a la lección. Así que yo los exhorto a que lean las lecturas diarias. Entonces, para aquellos que no tienen el expositor, la lectura bíblica se encuentra en Romanos 13 del 1 al 7. Como son un poquito, pero vamos a leerlo. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sometedse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para ellos, para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Por esto,
paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Palabra de Dios. Nuestro objetivo general para esta lección es mostrar que la política forma parte de nuestra vida en la sociedad y que el creyente debe tener una conciencia política. Nos vamos a enfocar hoy en el tópico número 1 con los subtópicos 1, 2, 3 y 4. El tópico 1, una perspectiva bíblica de la política. Vamos a ver cómo la Biblia ve la política, porque usted puede tener su propia perspectiva, yo tengo mi propia perspectiva, que es la manera en que nosotros vemos las cosas, pero en esta tarde vamos a ver cómo la Biblia ve la política y cómo fue establecida por Dios. En una interacción aquí que tiene el libro para con la persona que facilita la lección, dice así: vamos a estudiar un tema que en general divide opiniones y que erróneamente se piensa que no se debe discutir en el templo. Van a existir dos tipos de alumnos: aquellos que no quieren saber nada de política y aquellos que están muy bien informados en cuanto a la vida política y social de su país, que a eso es lo que nosotros le exhortamos en esta tarde. ¿Por qué actualmente estamos tan cansados de la política? Y mucha gente se hace esa pregunta. Más sin importar el momento político en que nuestro país esté atravesando, no es posible vivir en una sociedad sin política. Es importante poner en relieve que lo que hemos visto actualmente es lo que se conoce como política barata, lo que es totalmente inverso a la política. Como cristianos necesitamos hacer la diferencia en nuestra sociedad y para eso necesitamos estar bien informados acerca de aquellos que están ejerciendo un cargo público. Entonces, ¿cómo usted se informa de esas personas que están ejerciendo en cargo público o que están aspirando a un cargo público? Pues usted mire sus plataformas, ellos tienen sus plataformas y su plan de gobierno. Si se alinea con sus ideales, sus morales, pues mira, pues esa es la persona por la que usted debe votar. Si no, pues no vote por ella, y otra opción que tiene, pues dar un voto de protesta. Que muchas veces recibirán nuestro voto, están haciendo. No podemos tampoco olvidar que la palabra de Dios nos exhorta a orar por aquellos que están ejerciendo cargos políticos y autoridades gubernamentales. Así que no importa la persona, partido político, si a usted le agrada o no le agrade, la palabra de Dios nos exhorta a orar por nuestros gobernantes. Así que pasando a la introducción de la lección, dice así: estas escrituras registran el liderazgo político de grandes personajes bíblicos, entre ellos José, el gobernador de Egipto. Hechos 7, 9 y 10. Vamos a ver qué dice Hechos 7, 9 y 10. Dice: los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Otro ejemplo que tenemos aquí en el expositor es el de la reina Esther. Dice: y Esther, la reina de Persia y de Media. Entonces, sin embargo, a pesar de estos ejemplos, por muchas décadas políticas, la política fue sanatizada en medio del Evangelio. Como resultado y con su omisión, la Iglesia permitió que el poder político fuese ejercido muchas veces por ateos, impíos e inmorales.
Estos comportamientos contribuyó a la elección, por ejemplo, de gobernantes contrarios a la cultura judeo-cristiana. Para cambiar este cuadro es necesario que la Iglesia madure y que profundice su conciencia política. Esa es nuestra introducción. Y nuestro punto central, la política, parte de la vida de la sociedad, que ya eso pues lo hemos discutido antes. Tópico 1. La perspectiva bíblica de la política. Dios gobierna todos los aspectos de la vida humana, inclusive el político. Las escrituras muestran que Dios se relaciona directamente con nosotros en todos los aspectos de la vida. Mateo 6:33. Y dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto significa que Él interviene en nuestra jornada diaria, pues el Padre Celestial trabaja a favor de el que en Él espera. Isaías 64:4. Y dice así: si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. En este aspecto la Biblia muestra que el Altísimo quita y pone reyes. Sometese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Entonces Romanos 13:1 dice: sometese a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por parte de Dios han sido establecidas. En efecto, el Dios Altísimo gobierna el aspecto político de la vida del mundo. Así que, hermano, usted no se atribule por quién gana la elección o por quién es electo, porque nosotros tenemos un gobernante en el cielo que tiene cuidado de nosotros. El subtópico número 2. Dios levanta hombres que lo glorifiquen en la política. Los ejemplos de la Biblia son abundantes, pero destacamos 3 de ellos. José, el hijo de Jacob. Vamos a ver qué pasó con José, el hijo de Jacob, que se encuentra en Génesis 41. Génesis 41. Dijo: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás en mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodillas. Probablemente una palabra egipcia semejante en sonido a la palabra hebrea que significa arrodíllense. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra delante de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safat Panea, y dio por mujer a Senat, hija de Potifera,
sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y reconoció toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de los alrededores. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque tenía mucho número. Así cumplieron 70 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Y esto, leyendo esta historia, pues se asimila un poquito a experiencias que nosotros hemos pasado aquí en Puerto Rico, donde algunos suministros pues no aparecían o estaban expirados, pero un buen gobernante como lo fue José guardó en granero, y cuando vino el hambre en la tierra de Egipto hubo pan. Nos seguimos moviendo. Dice: estas 3 personas a disposición del Señor, y por medio de él propusieron el escape para el pueblo de Dios. La historia de la iglesia también muestra un hombre llamado William Wilberforce. Entonces yo busqué quién era William Wilberforce. William Wilberforce era conocido como el parlamentario persistente. En una de las últimas cartas de su vida, el fundador del metodismo, que lo fue Juan Wesley, a los 87 años de edad, escribió a un joven del miembro parlamentario de Inglaterra: a menos que Dios te haya llamado solo para esto, te desgastarás debido a la oposición de hombres y demonios. Pero si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Wesley se refería a la esperanza que tenía William Wilberforce de abolir la esclavitud en el Imperio Británico. Al momento de recibir la carta, Wilberforce había estado luchando por su causa en el Parlamento durante casi 4 años. Le tomaría 16 años más lograr que se prohibiera la trata de esclavos, y el resto de su vida antes de que aboliera la esclavitud. Y cuando leemos esto, pues también recordamos de la clase pasada de los derechos humanos, pues la abolición de la esclavitud pues tiene que ver mucho con eso. Pasamos al punto número 3, subtópico número 3: el Estado y la política. El Estado tiene como función garantizar por medio de las políticas públicas las condiciones necesarias para la vida digna de la sociedad. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Pregúntese usted allá en su casa. La palabra de Dios dice que las autoridades instituidas son para disciplinar las obras malas y enaltecer al que hace bien. Así que, como un Estado democrático de derecho, donde tanto ciudadanos como autoridades instituidas tienen derechos y deberes mediante la Carta Constitucional del país, es decir, vivimos bajo el imperio de las leyes, y por eso debemos ejercer el mismo principio de sumisión al Estado expuesto por el apóstol Pablo en Romanos 13, 1 y 2, que ya lo hemos leído. Subtópico número 4:
El Nuevo Testamento trata al Estado como institución ordenado por Dios. Romanos 13:1. Así que el que resiste al Estado afronta a Dios. En este contexto, el Estado es siervo del Altísimo para aplicar justicia. Por tanto, Él no es el problema para los que hacen el bien, sino para los que practican el mal. Romanos 13:4. Así, es lícito pagar tributos e impuestos al Estado. Romanos 13, del 6 al 7, así como tenemos la recomendación de orar por las autoridades públicas. Entonces, con esto terminamos el tópico número 1. Para la próxima lección, que va a estar aún más interesante, el tópico número 2 se titula La separación del Estado y de la Iglesia, una herencia protestante. Así que aquel que tenga el expositor, vaya leyéndolo y se vaya familiarizando con la lección. Para aquel que tenga dudas, el domingo yo voy a estar allí alrededor, me pregunta, si tengo la pregunta le contesto, si no, pues yo tengo unas personas, unos recursos con vasto conocimiento de la Biblia, que le podemos preguntar y conseguir la contestación, y que usted no se quede con esa duda. Y amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección que hemos estudiado, y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, de manera poderosa, Señor, en nuestro sistema político, Señor. Que tu paz, Señor, y tu amor, Señor, y tu misericordia sea con ellos, Señor. Que tu sabiduría, llénalos de sabiduría, Señor, para poder llevar este pueblo, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que se complace en la justicia, Padre. Así que podemos estar tranquilos, Señor, sabiendo que en el cielo tenemos un Padre celestial que es justo, Señor, que es un Rey justo, Señor, y eres el que nos juzgará a cada uno de nosotros. Mientras tanto, Señor, mientras tanto que estemos aquí en este mundo, ayúdanos, Señor, a mantener, Señor, una postura, Señor, cristocéntrica, en la que, Señor, podamos, Señor, cumplir con el propósito que tú nos has puesto en esta tierra. Todo esto te lo pedimos en el Señor. Amén, amén.